Mi nombre es Juan Hernando del Portillo, yo soy cardiólogo intervencionista de la Cardio, Fundación Cardio Infantil. El día de hoy vamos a hablar de intervencionismo en enfermedad pulmonar. Nos acompaña como moderador el doctor Víctor Gilaldana. Estamos también con el doctor Miller Girardo y también estamos con el doctor Alejandro Fernández. Vamos a comenzar con la sesión que voy a dar yo, que es cómo hacer un cateterismo cardíaco derecho. Vamos a ir avanzando poco a poco por el auditorio que tenemos y listo, nomás bienvenidos a la gente que se está conectando de manera virtual. Y bueno, vamos a arrancar en cómo hacer un cateterismo cardíaco derecho que se vuelve fundamental para tomar decisiones y parece que hay gente que no lo toma tan en serio y cuando los pacientes no tienen buenos resultados es cuando comienza a haber problemas porque no hay una buena interpretación o falta de conocimiento de las definiciones. Entonces, para hablar de cateterismo cardíaco derecho, tenemos que conocer la definición de la hipertensión pulmonar. Y para hablar de la definición de la arteria pulmonar, todos sabemos que existe desde hace ya bastantes años, desde 1961, luego por el 75, luego cuando las revisiones de COVAX aparecieron para el 2009, entonces se comenzó a apelar por la presión arterial pulmonar media por encima de 25 para definir la hipertensión pulmonar y no se sabía qué pasaba entre la 21 y 24, pero ya para el 2019 entonces hubo un nuevo consenso y el nuevo consenso entonces definió por encima de 20, pero con una resistencia vascular pulmonar por encima de 3. Pero esto ya tampoco es así para este año, entonces ya las guías actualizan esta parte de las resistencias vasculares pulmonares y la presión arterial pulmonar media debe ser por encima de 20, pero debe haber una resistencia vascular pulmonar por encima de 2. ¿Y de dónde sale este concepto? Principalmente sale de este artículo que es publicado por Bradley Maroon, en donde encuentra que cuando las resistencias vasculares pulmonares comienzan a aumentar a partir de 2, el hazard ratio de mortalidad comienza a aumentar independientemente del tipo de hipertensión pulmonar que usted tenga. Hablemos entonces un poco del método diagnóstico y cuando uno habla del método diagnóstico, pues el cateterismo derecho realmente tiene una probabilidad de complicaciones bastante baja, menor al 1.1%, con una proporción de pacientes que necesitan hospitalización, incapacidad o que llegan a una incapacidad o que se mueren en una proporción bastante baja. ¿Hay contraindicaciones para el cateterismo cardíaco derecho? Sí, sí las hay. Cuando hay trombos, tumores en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho, marcapaso, cuando hay válvula mecánica en cavidades derechas, cuando hay el nuevo amigo de muchos, el triclip, o cuando hay infecciones agudas. Todos saben cómo hacer un cateterismo derecho, aquí no va a ser el enfoque, pero es un procedimiento que es técnicamente complejo, pero porque requiere una atención meticulosa a los detalles para obtener información clínicamente útil. No es el cateterismo que tenemos que sacar rápido, es el cateterismo que más información tenemos que darle a los clínicos. Entonces hay que ser meticulosos porque algunas veces también cuando la clínica no cuadra o el catéter toma otra ruta, pues hay veces que terminamos haciendo arteriografías pulmonares y encontrándonos cosas como estas, que son una vena vertical o una innominada que no se esperaba en un cateterismo, que solo mandaban para un control de hipertensión pulmonar. Hay otras cosas importantes también, como la localización del transductor. Es que la localización del transductor va a influir directamente o a impactar directamente en las presiones que se toman a nivel del corazón. Hay un punto de referencia para ese transductor, después de analizar muchísimos estudios, y es la intersección del plano frontal medio torácico con el plano transverso frontal, pasando a través del cuarto espacio intercostal y el plano medio sagital. Lo que representa realmente es la aurícula izquierda. Entonces, si usted no tiene bien colocado su transductor porque hay afán, seguramente las presiones que está mandando en su informe no son las reales. ¿Cómo se hacen estas mediciones y la interpretación de este cateterismo cardíaco derecho? Hay muchas cosas que tenemos que medir dentro del cateterismo cardíaco derecho. Vamos a comenzar con la presión de la arteria pulmonar. Lo primero es definir una presión y la presión sale que el flujo sanguíneo va a chocar contra algo que le impide y se va a transformar en energía. La energía se va a transformar como tal en presión. Y ustedes pueden ver acá en el ejemplo, si deja señalar, cómo hay una disipación como tal de esa energía y de esa transformación de presión, lo que se conoce como un damping. Y el damping es tan importante que si la presión hubiese continuado tomándose así, hubiese sido 27 y la presión real de este paciente llegó a 47 milímetros de mercurio. Luego tenemos que hablar de la presión en cuña pulmonar. Y cuando uno hace una presión en cuña pulmonar, entonces lo primero es que el reflejo como tal de la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares y los capilares.
Ya esto es conocido desde el año 1954, cuando Daniel Connolly demostró en varios pacientes que hay una relación directa entre la presión medida en la aurícula izquierda con la presión en cuña pulmonar. ¿Cuándo se debe tomar esta presión en cuña? Entonces nos dicen las guías y muchos entonces en expiración no forzada, pero lo que pasa es que en la expiración no forzada lo que puede pasar es que en algunos pacientes esa expiración forzada puede generar que se aumente como tal la presión. Entonces en este ejemplo de la izquierda, de la derecha a su margen derecho, pueden ver cómo esta presión en rojo, esta curva de presión en rojo, que es la arteria pulmonar, hace un descenso aquí hacia la cuña y esta línea gris es la presión pleural. Durante el ejercicio, durante la expiración, esa presión pleural puede aumentar, generando que esas presiones pulmonares y de la cuña puedan estar aumentadas. En los pacientes con EPOC, tanto en reposo como en ejercicio, estas presiones en expiración pleurales se mantienen elevadas, así que no hay que comenzar a forzar a los pacientes con EPOC a que hagan una presión bajita. Y se los digo porque ahora los pacientes con EPOC, si tienen una resistencia vascular pulmonar por encima de 5, están contraindicados para trasplantes pulmonares. La otra duda es si las presiones en cuña se relacionan bien con las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Y es que cuando la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo es menor de 15, tiene una correlación con la cuña como el 46%. Cuando ya es mayor de 15, pues casi el 95-96% sí va a ser mayor de 15. Pero obviamente estos estudios son muy limitados porque son pues métodos retrospectivos. Lo otro es saber que el balón con el que usted infla su balón de cuña, fíjense en este caso, 1.5 centímetros, la cuña de este paciente era más o menos 22. Usted le quita 0.5 y la cuña llega a 10. Entonces lo que usted tiene que ver siempre cuando toma su cuña es que la presión diastólica cae hasta este punto y usted tiene que ver un descenso significativo para tomar la cuña. Aquí hay un ejemplo gráfico de cómo se ve. Esto es una presión en cuña sobre acuñada. Está por encima, está por fuera de los rangos del valor que yo tenía. Luego suelto un poquito el balón y se comienza a ver esto. Así la tenía al principio, sobreacuñada o metida contra la arteria, y se ve así. Entonces vamos a dar unas presiones en cuña muy elevadas. Lo que se tiene que hacer es esto, soltando un poquito el balón, y así se tiene que ver. Tampoco podemos soltar mucho porque entonces se contamina entonces con la presión pulmonar. Lo otro que la fisiología nos enseñaba también es que esa presión en cuña, en las zonas de West, ¿dónde debo tomar esa presión de arteria pulmonar? Donde esa cuña, donde la presión alveolar sea menor a la presión venosa. Y esa es la zona 3 de West, o sea, abajo, en las bases. Lo otro es el reto volumen. Algunas veces las cuñas son bajitas y le ponemos volumen a los pacientes y resulta siendo que casi el 22% pueden llegar a tener hipertensión no precapilar, sino poscapilar. Es que en los pacientes poscapilares es en donde más aumenta como tal esa presión en cuña. Hay un valor que salió de las guías y es el gradiente diastólico transpulmonar y el gradiente transpulmonar. Pero yo se los quiero nombrar nuevamente porque estudio de chest me parece buenísimo. Es en el cual ustedes encuentran que el engrosamiento de la media pulmonar y la neomuscularización de estas arterias pulmonares cuando usted tiene una cardiopatía del lado izquierdo, cuando tiene gradientes bajos, está bien, delgadita. Cuando comienzan a aumentar esos gradientes, comienza a ver un engrosamiento de esa media con nuevas células musculares, que puede llegar hasta este punto, un engrosamiento muy, muy severo cuando los gradientes diastólicos transpulmonares o los transpulmonares están por encima de 7 y 12 respectivamente. Eso está directamente o parecido, es casi igual a tener una hipertensión pulmonar idiopática maligna, por lo cual ese tipo de pacientes puede llegar a tener una mortalidad similar a ese grupo de pacientes, lo cual es muy, muy alta. Así que deben tener en cuenta ese balón y ya vamos a ver algún artículo como para tenerlo en cuenta. La presión del ventrículo derecho, que es uno de los temas que más me gusta porque es muy fisiológico. La presión del ventrículo derecho, todos conocemos las presiones normales y hoy en día hablamos mucho del acoplamiento ventriculoarterial, pero realmente de dónde sale el acoplamiento ventriculoarterial poquitos lo saben y solamente están haciendo relaciones entre medidas indirectas a través del ecocardiograma. El ventrículo derecho, cuando se acopla a la hipertensión pulmonar, tiene que manejar esa carga, la poscarga real. ¿Y cómo maneja esa carga o esa poscarga? Con la contractilidad del ventrículo derecho, que es una elastancia sistólica final, y la poscarga del ventrículo derecho, que es la elastancia arterial. Eso es una relación entre presiones y volúmenes, que es lo que nosotros todos los días tenemos en el cateterismo cardíaco o en todos los tipos de cateterismos que hacemos.
al final eso se traduce en la energía del ventrículo derecho, que es una relación entre esas dos elastancias. Y eso es al final lo que conocemos como el acoplamiento ventrículo arterial. Lo que pasa es que nosotros no podemos tener volúmenes directos en nuestro cateterismo, pero pues ya más adelante veremos cómo se podría hacer. La presión de la aurícula derecha, esto pues lo va a pasar rápidamente. Sí, hay pulso, las presiones, las ondas ascendentes, A, C y B, las ondas descendentes, la CX1, la X y la Y. Y estas ondas algunas veces se pueden ver atenuadas cuando hay hipertensiones pulmonares muy severas, pueden verse alteradas. Las oximetrías, que no voy a referirme demasiado a eso, pero sí tener en cuenta siempre que hay que hacer un rastreo oximétrico completo durante nuestros cateterismos cardíacos, que muchas veces por no hacer todas las oximetrías se nos pueden pasar defectos congénitos con saltos oximétricos importantes que nos pueden determinar cambios en las conductas de nuestros pacientes con hipertensión pulmonar, porque hasta el 33%, por ejemplo, de los pacientes que tienen un defecto del septum interauricular pueden llegar a tener hipertensión pulmonar asociada. Y entre todas las cardiopatías congénitas, más o menos el 10% de los pacientes pueden llegar a tener. Y no es un chiste cuando digo que es una contraindicación absoluta cerrar estos defectos cuando tienen pacientes con síndrome de Eisenmenger, porque cada vez más hay pacientes que tienen cierre de estos defectos con síndrome de Eisenmenger que llegan al laboratorio de cateterismo. Las resistencias vasculares pulmonares y el gasto cardíaco. Primero el gasto cardíaco, hay dos métodos, termodilución y FIC. No voy a detenerme mucho en esto, todos saben quién es el FIC. Una relación entre el consumo de oxígeno y la diferencia arterial alveolar. El consumo de oxígeno sale de este artículo clásico de la bolsa de Douglas. Y para tener en cuenta, cuando hay un cortocircuito, hay que hacer los gastos por separados. El flujo sanguíneo sistémico, entonces, será la relación del consumo con la saturación arterial sistémica menos la saturación venosa mixta. Y esa saturación venosa mixta es 3 veces la cava superior más la saturación de la cava inferior sobre 4. Hay una publicación que hay de un libro que es del doctor Eric Horlick de Toronto, que son especialistas en congénitas, también habla que usted puede sumar estas dos saturaciones y dividirlo entre dos. Ténganlo en cuenta, hace más rápido y expedito cuando no tienen las fórmulas a la mano y pueden sacar un dato importante en cardiopatías congénitas del adulto. El otro método es el indicador por termodilución. Ya desde 1971 se conoce la termodilución con hidroxiamina. Ahorita actualmente pues con los catéteres nuevos. Algunas fuentes de error, sobre todo cuando hay insuficiencias tricuspídeas significativas y bajo gasto. Nosotros, por ejemplo, no utilizamos este tipo de catéteres para hacer el cálculo del gasto cardíaco. ¿Cuál es mejor? ¿FIC o termodilución? Pues hoy en día parece que el mejor es la termodilución. Parece que la termodilución tiene una mejor correlación cuando el gasto cardíaco o el índice cardíaco está por debajo de 2.2 con la mortalidad y desenlaces de los pacientes. Así que ténganlo en cuenta cuando informen. Es mejor de pronto siempre pasar un Swan-Ganz en lugar de salir rápido del cateterismo por un FIC. ¿De dónde salen las resistencias vasculares pulmonares? Pues sale de una derivación de la fórmula de Poiseuille, donde los flujos, ¿cierto?, van a terminarse reduciendo a las resistencias y es porque hay una presión de entrada y una presión de salida. P1 es de entrada, P0 es de salida sobre un flujo. ¿Y de qué se despeja? Pues se despejan principalmente es la viscosidad, ¿cierto?, la longitud y el diámetro del continente. ¿Eso qué hace? Que tengamos resistencias vasculares sistémicas, que el punto de entrada aorta, ¿cierto?, punto de salida aurícula derecha, y la resistencia vascular pulmonar, la media y la aurícula izquierda, sobre los gastos. Algunos preguntan cómo hay que calcularlo en DINAS porque se confunden un poco. Si les se lo mandan en Woods, multiplíquelo por 80 y así le saca las DINAS. Otro valor que está informado hoy en día en las guías es la distensibilidad de la arteria pulmonar, que es una relación entre el volumen latido sobre la presión sistólica de la arteria pulmonar menos la presión diastólica de la arteria pulmonar. Algunos correlacionan esto con unas alteraciones más severas que incluso el aumento de las resistencias vasculares pulmonares. ¿Por qué es tan importante el cateterismo cardíaco derecho? Nada más esto, que es una publicación que está en curso y que se presentó en el Congreso Nacional de Cardiología, si alguno de ustedes lo pudo ver, y es qué porcentaje de pacientes ustedes creen que se pudo reclasificar a hipertensión pulmonar con estas nuevas definiciones. Pues nosotros hicimos el trabajo, lo hizo Ángela María Herrera, que es nuestra fellow de cardiología intervencionista, y entre el 2013 y el 2019 encontró 1.179 cateterismos derechos, y de estos, 97 pacientes, el 8.2%, tenían una presión media entre 20 y 25. O sea que con la antigua definición los mandamos como una presión pulmonar normal, pero hoy en día serían pacientes con hipertensión pulmonar. ¿Qué más es importante?
en esto. El pronóstico de los pacientes con hipertensión pulmonar. Todas las variables hemodinámicas que nosotros informamos van a repercutir en el riesgo del paciente, y eso todos los conocemos por el REVEAL Trial y porque en las guías pues ponen esas variables hemodinámicas. A medida que aumentan esas variables hemodinámicas o se deterioran esas variables hemodinámicas, el paciente tiene mayor riesgo. Hablemos entonces ahora del cateterismo cardíaco derecho con ejercicio, que era algo viejo que no se tenía muy en cuenta y ahora otra vez apareció porque ahora hay una definición de hipertensión pulmonar con ejercicio, y es que la hipertensión pulmonar con ejercicio involucra pronóstico cardiovascular, muy importante. ¿Cuáles son los objetivos de ese entonces cateterismo cardíaco derecho con ejercicio? Estratificar el riesgo y el pronóstico, principalmente de eventos cardiovasculares, desenmascarar la hipertensión pulmonar oculta y hacer seguimiento a estos pacientes con hipertensión pulmonar. Nosotros hicimos un instructivo, tenemos un protocolo que está en curso para que se pueda hacer dentro de los pacientes. Y bueno, lo hacemos, este es el protocolo, se comienza en reposo, lo hacemos con un cicloergómetro. Este cicloergómetro es un ejemplo, el de nosotros no es tan moderno, pero lo tenemos. Se hace una fase de reposo durante 3 minutos, luego de eso se hace una fase de calentamiento con 0 watts de energía durante 2 minutos y se comienza el cateterismo. Luego de eso hacemos una fórmula de incremento de energía, que de pronto es donde está la parte más, digamos, como la parte más específica que se tiene que tener en este protocolo, y es a través de los consumos de oxígeno estimado pico y estimado en reposo. Y así hacemos el incremento cada 2 minutos hasta llegar a los 10 minutos. Ahí está cuando se debe terminar la prueba y la fase de recuperación que debe durar 2 a 3 minutos. ¿Por qué les hablaba de esto? Porque dependiendo del tipo de patología pulmonar que usted tenga, deberá utilizar esa constante de consumo de oxígeno pico para hacer su incremento. No es al azar. Entonces debe ser tenida en cuenta. ¿Cómo se define entonces hipertensión pulmonar con ejercicio? Como una pendiente en ascenso de la relación entre la media sobre el gasto cardíaco de más de 3 milímetros de mercurio. ¿Y cómo se diferencia entre pre y postcapilar? Con una curva ascendente de la relación entre la cuña y el gasto cardíaco, que se define como un aumento de más de 2 milímetros de mercurio entre el reposo y el ejercicio. Este fue el primer ejemplo que hicimos, esto fue ya hace más de 1 año y medio, casi 2, para ser honesto, en donde estábamos comenzando. Este es el cicloergómetro que tengo abajo de mi escritorio y ya lo hemos ido actualizando y ya tenemos un nuevo cicloergómetro, y espero que en un futuro les podamos mostrar en qué vamos con estos cateterismos cardíacos derecho con ejercicio, que va mucho más allá de solamente las características que le nombré en la guía. Ahora, cuando llegan los pacientes a cateterismo cardíaco derecho, también nos llegan con indicación de arteriografía pulmonar. Lo que pasa es que la arteriografía pulmonar debe ser selectiva o subselectiva, y algunas veces no la sabemos interpretar ni tampoco informar. Es por eso que es bastante importante que se tenga en cuenta cómo se debe hacer esta arteriografía pulmonar. La arteriografía pulmonar entonces debe tener una correlación anatómica con las proyecciones angiográficas. Para resumirlo y para hacerlo rápido, la tasa de inyección más o menos que utilizamos es de 20 a 25 centímetros de contraste, con una presión que varía entre 400 y 600, y se debe hacer con sustracción digital. Rápidamente, ipsilaterales para los lóbulos superiores, ipsi o contralaterales para la língula y lóbulo medios, y para la parte inferior hacerlo contralateral. Eso permite ver esto. Si se dan cuenta, la discriminación de las ramas y segmentos de las arterias pulmonares, y lo que les va a permitir clasificar exactamente qué tipo de lesión tienen, a qué se van a enfrentar y si el paciente va para tromboendarterectomía o para lo que nos va a explicar el doctor Miller, que es la angioplastia pulmonar, va a ser mucho más sencillo dentro de su Heart Team. Estas son las proyecciones que utilizamos y fíjense cómo se ve la separación de todas las ramas segmentarias. Ahora, para la arteria pulmonar, igual, ipsi, contra o ipsilateral, y lo mismo, contralateral. Eso les permite obtener este tipo de imágenes. Como en la arteriografía coronaria, no hay una proyección específica algunas veces. Hay veces que hay que buscar, ¿cierto? Y los que hacemos angioplastias pulmonares sabemos que hay veces que se ven mejores de un lado o del otro, o podemos entrar por un lado u otro. Lo último, ¿quiénes pueden hacer cateterismos cardíacos derecho que parecen muy sencillos? Pues la recomendación del 2015 es que sean centros que no hagan menos de 200.
Así que la toma de decisiones del cateterismo derecho, la información que da el cateterismo cardíaco derecho es bastante importante. Hoy en día la guía del 2022 dice que por lo menos hayan 50 pacientes dentro de su lista para que usted sea un centro de referencia, o también se puede acoplar obviamente a la ciudad. No es que eso sea totalmente arbitrario, o sea que se puede hacer. Eso es. Muchas gracias a todos por la atención.